Bueno, hijitas de Dios, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este segundo tema y tengo el privilegio de poder compartir el obedeciendo al llamado, obedeciendo al llamado. Cada una de nosotras, todas nosotras, hemos recibido un llamado de Papá Dios específico para cumplir su perfecta y agradable voluntad. Todas hemos nacido con un propósito, como es el énfasis de este congreso. Sin embargo, no todas estamos alineadas con el propósito, no todas obedecemos al llamado, porque cada una de nosotras decide si escucha la voz de Papá Dios y obedece. De esa manera avanza en el cumplimiento del propósito de Dios o toma la decisión de quedarse quieta o de hacer su parecer. Obediencia tiene que ver con acción. Cuando tú recibes un llamado, cuando tú recibes una comisión, un encargo, tienes que tomar la decisión de si accionas o te quedas quieta. Aquí Papá Dios nos quiere desafiar a que tanto tú como yo obedezcamos al llamado que Él nos ha hecho, tomando en cuenta su amor, tomando en cuenta el propósito, tomando en cuenta la nueva vida en Cristo que cada una de nosotras tiene. Por eso quería compartir este pasaje bíblico que es tan especial y tan desafiante para que podamos seguir trabajando nuestra sanidad interior. Isaías capítulo 43 del 1 al 4 y el versículo 7. Me imagino que estás con tu Biblia en mano, así que ¿qué te parece si la tomas y me acompañas para poder leerla? Isaías capítulo 43. Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh hijita de Dios, y formador tuyo, querida damita. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Hijita de Dios, papá nos está diciendo en este versículo 4 de Isaías 43 que Él nos ama. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y el versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo hemos recibido un llamado de parte de Papá Dios para vivir una vida totalmente diferente a la que tal vez pensamos conforme hemos ido creciendo. Pero cada una de nosotras decide si acepta ese llamado para obedecer y accionar, o se queda quieto, como quien dice, todavía atorado en el pasado, todavía dando vueltas en las experiencias, en lo vivido. Si bien es cierto, nuestro Padre está con nosotras, Jesucristo murió en la cruz para que tuviéramos una nueva vida en Cristo, somos salvas por Él y el Espíritu Santo es quien nos acompaña en el desarrollo del cumplimiento de ese llamado, de ese propósito, de esa misión que te ha hecho a ti y a mí, que es muy puntual y muy personal. Hay algo que nadie puede hacer por ti y es tomar la decisión de obedecer. Tú decides si obedeces. Tú decides si haces acción, como en la imagen que estamos viendo. Tú decides si empiezas a accionar, si empiezas a caminar. Y eso le pasó a Jesús. Jesús tomó la decisión, vino a la tierra, pero Él tomó la decisión de ir a la cruz. Él pudo haber dicho que no, pero Él accionó, Él obedeció en el cumplimiento de ese llamado. Ahora, quiero hacerte unas preguntas para meternos más de lleno en el tema. ¿Eres obediente? No necesariamente para que lo escribas en el chat, pero sí para que lo medites. ¿Sabes seguir instrucciones? O tal vez eres obediente, pero según tu parecer, a tu manera. Yo creo que hay que hacerlo de esta forma. Hay que hacer una pasta frola, lo hago a mi manera. Hay que hacer un budín, lo hago a mi manera. No como te enseñaron, no como te lo dice tu profesora de repostería, sino a tu manera. Aunque
Tu profesora de repostería te dice, si lo haces tal cual te estoy enseñando, te va a salir, pero como para un premio. Pero cada una decide si acciona o no acciona. Por eso es que vamos a través de diferentes mujeres, vamos a revisar cuán dispuestas estamos tú y yo a poder revisar si somos obedientes, si nos gusta seguir instrucciones o hacemos las cosas según nuestro parecer. Y vamos a ver la vida de 3 mujeres, porque en la Biblia hay muchas mujeres que nos pueden ayudar a poder trabajar y desarrollar este tema sobre obedecer al llamado. Y quería motivarte a que revises cada una de ellas, a ver qué tanto te identificas con una o con otra, con las experiencias que cada una de ellas pues realizó. Vamos a ir con la primera mujer. La primera mujer está en el Antiguo Testamento y es Sara, esposa de Abraham, el padre de la fe, llamada a ser madre de multitudes, aunque era estéril. Te voy a compartir algunos versículos. Génesis capítulo 17, versículo 15 y 16 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sara tenía un propósito muy grande que cumplir, madre de multitudes. Sin embargo, había algo particular en Sara, y es que ella era estéril. Y es ahí donde Sara empieza, creo yo, como tal vez tú y yo en algún momento lo hemos vivido, a enfocarse entre lo que Dios dice versus la realidad humana. Vamos a leer Génesis capítulo 21 del versículo 1 al 2 y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Versículos 6 y 7. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Sara tenía un propósito, un llamado a ser madre de multitudes. Había una realidad, ella era estéril. Y Sara, tal vez como tú y como yo, en algún momento, cuando Dios nos promete algo, empezamos a razonar en nuestra lógica humana. Empezamos a considerar si será realmente real lo que Dios nos está prometiendo, ¿o será que, bueno, lo entendemos así? Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios te ha llamado para cumplir un propósito, para hacer luz, sal y levadura ahí donde tú estás, Él te va a capacitar para poder aplicarlo. Por eso vamos a ver unas consideraciones que podemos tener en cuenta sobre la vida de Sara. Sara, la primera consideración, era una mujer que creía en Dios, su esposo tenía una amistad con Dios, ella era una creyente y tenía un propósito claro. Dios le dio una misión concreta, ella sería madre de multitudes. Pero Sara tuvo algo particular. Sara se ubicó en sus posibilidades, se enfocó en su edad, en su capacidad humana. Porque claro, Sara era estéril. Entonces cuando Dios viene y le dice, vas a ser madre, lo primero que ella pensó es, ¿cómo? No puedo tener hijos. Y entonces cuando Dios viene a tu vida y te dice, sí, hijita de Dios, tú vas a ser una gran líder, tú vas a ser de bendición para tu familia, tú vas a poder generar un cambio, vas a ser agente de cambio en tu entorno, muy probablemente tú digas, pero ¿quién me va a escuchar?
Si yo todavía no sé leer bien la Biblia, no sé leer bien, no sé orar bien con fluidez, y entonces muchas cosas vienen a tu mente. Vienen a ubicarte en tu realidad, no en lo que Dios te está diciendo que va a hacer contigo. Ella se ubicó en sus posibilidades, se enfocó en su edad, en su humanidad. Buscó hacer las cosas según su parecer. Por eso es que terminó, digamos yo, metiendo la pata con Agar. Porque claro, Dios le había dicho, te vas a ser madre de multitudes. Y ella dijo, bueno, como pasó el tiempo, porque esa es otra, queremos que las cosas sean ya, ahora, listo. Y las cosas de Dios tienen un tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Sara llevó a Agar a su esposo y le dijo, bueno, llégate a ella, ten intimidad con ella y yo tendré hijos a través de ella. Pero esa no era la voluntad de papá Dios. Ese no era su propósito. Pero ella trató de ayudar a Dios, como tal vez a veces tú y yo lo hemos hecho. Voy a ayudar a Diosito porque se le está pasando el tiempo. ¿Será que se olvidó de mí? Y debemos recordar, familia, que hay consecuencias producto de querer ayudar a Dios. A pesar de que ella dudó, a pesar de que ella se rió, de que era imposible humanamente, Dios cumplió su propósito. Porque Dios cumple su propósito en ti y a través de ti siempre que tú te dispongas. Vamos con unas preguntas para ver qué tan identificada estás con Sara. ¿Cuál es la actitud de tu corazón cuando Dios te dice su voluntad? ¿Le crees o lo cuestionas? ¿Aceptas la voluntad de Dios? ¿Le obedeces? ¿Sigues sus instrucciones? ¿O, como Sara, vas viendo de acuerdo a cómo va avanzando la situación? ¿Buscas ayudar a Dios en tus fuerzas? ¿Te identificas un poquito con esta mujer? Dios tenía algo enorme para Sara y lo cumplió, porque lo que Él ha determinado para ti lo va a cumplir. Pero el tiempo en el que Sara se dispuso fue largo. El tiempo no fue de 1 año, 2 meses, 10 años, fueron 25 años que ella tuvo que esperar para ser madre de multitudes. Y ella tuvo un hijo, no vio las multitudes. Ella tal vez nunca imaginó que tú y yo hoy estaríamos más de 3000 años después hablando de su vida. Y tal vez tú no eres consciente de que si tú aceptas y obedeces al llamado que papá Dios te está haciendo, impactes de manera sobrenatural la vida de otras personas. Pero esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Porque recuerda, obedecer es acción. Obedecer no es quedarse quieto. Obedecer es ponerse en movimiento. Entonces, ¿qué pasaría con Sara? Sí, Dios cumplió. Pero el proceso no fue tal vez el que Dios hubiera querido. Porque tú y yo tenemos libertad de obedecer a su llamado en su tiempo y a su manera. Vamos a ver el caso de otra mujer. Esta mujer es alguien muy particular. Ella era de Moab. Ella tenía otros dioses ahí en su tierra, otras costumbres, pero de pronto llega una mujer con su esposo y sus 2 hijos. Estamos hablando de Ruth y de Noemí. Y bueno, Ruth se enamora perdidamente de su esposo, se casa con él. Su matrimonio duró menos de 10 años porque ella queda viuda. Y fue una tragedia para ella. Sin embargo, ese periodo de 10 años o menos de 10 años en el que ella está casada y puede convivir con su suegro, su suegra, su cuñado, ¿no? Con toda la familia, ella pudo conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel.
a nuestro amado papá. Y es a través del testimonio de ellos, de esta familia, que ella toma una decisión radical. Ella podía quedarse anclada en su dolor, en su sufrimiento, porque ya era viuda, y ver si se podía volver a casar ahí en Moab, o aceptar un desafío, un sentir en el corazón que Dios le había colocado. Toma tu Biblia, hijita de Dios, y acompáñame para revisar el capítulo 1 de Ruth. Vamos a ver varios versículos y vamos a empezar con Ruth capítulo 1, versículo del 16 al 17. Y dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí escucha de que Dios estaba bendiciendo a Belén, y entonces ella toma la decisión de regresar de Moab a Belén. Y le dice a sus nueras: quédense acá, porque acá hay posibilidades que puedan conocer a alguien, son jóvenes, son lindas, y puedan tener una familia. Orfa decide quedarse, su otra cuñada, pero Ruth toma la decisión totalmente descabellada y loca de seguir a Noemí, de quedarse viuda y de irse con la suegra. Descabellada, sí, porque mucho se dice que las suegras, que las nueras, qué sé yo. Pero ella decide seguir al Dios en el cual ella había empezado a creer. Porque ella recalca: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella estaba renunciando a todos sus dioses. Ella estaba renunciando a su comodidad y familiaridad por empezar una vida totalmente diferente, con un sentir de ese llamado que Dios le había hecho. Capítulo 2, versículo 11. Ella empieza a trabajar. Ella le dice a su nuera: ¿sabes qué? Tenemos que trabajar. Entonces voy a ir a un campo que he visto acá que están recogiendo espigas, y voy a empezar a trabajar. Y en el transcurso de este trabajo que ella había iniciado, se topa con Boz, el dueño de este lugar. Versículo 11 del capítulo 2 de Ruth. Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios coloca un sentir radical en tu corazón, es momento de accionar. Y posiblemente eso te lleve a desacomodarte. Posiblemente eso te lleve a romper con esquemas. Posiblemente eso te lleve a ir aún en contra de tus costumbres. Pero lo que Dios tiene para ti, hijita, siempre va a ser millones de veces más grandes que las que tú podrías tener en tus propias fuerzas. Eso es lo que estaba experimentando Ruth. Y Ruth capaz nunca pensó en todo lo que vendría, en todo lo que ocurriría con la decisión de obedecer al llamado que Dios le había hecho. Y lo vamos a ver en Ruth capítulo 4, versículo 13 y 17. Y dice la Biblia: Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Oh, por Dios. Ruth la moabita
una mujer que creía en diferentes dioses, renunció a todo por amor, por cumplir el llamado que Dios le había hecho a su corazón. Y todo lo que ella dejó en su tierra, su familia, su comodidad, su seguridad, sus costumbres, Dios lo recompensó con creces porque le dio una nueva vida, una nueva tierra, una nueva familia, un nuevo esposo, un hijo. Cuando tú y yo no obedecemos al llamado de papá, nos estamos perdiendo muchas grandes bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Y tal vez porque como no se están dando las cosas como nosotros pensamos, tal vez nos enfocamos mucho en la desgracia y en el sufrimiento. Vamos a ver unas consideraciones para ver qué tanto te identificas ahora con Ruth, ¿sí? Vamos a ver consideraciones. Van a aparecer en pantalla varias consideraciones y vamos a ir trabajándolas una a una. La primera consideración es que Ruth estuvo dispuesta a abandonar sus dioses con los que ella creció para aceptar al único Dios verdadero. Ella se convirtió al Dios verdadero. Podemos llegar a los pies de Jesús conociendo poco de Él, como tal vez tú, tal vez eres nueva en la iglesia y tal vez por primera vez estás en un congreso especializado de damas. Sin embargo, eso no es definitivo porque cada una de nosotras toma la decisión todos los días si quiere seguir conociendo al Dios verdadero, si quiere vivir en intimidad con el Señor. Y hay otro punto muy importante que podemos aprender de la vida de Ruth. Las dificultades y las tragedias nunca serán justificaciones válidas para alejarnos de Dios. Por el contrario, a más situaciones difíciles, más debemos buscar a Dios. Ruth tomó la decisión de no enfocarse en el dolor, a no decir qué desgraciada mi vida, cómo Dios me vino a permitir que pase todo esto. No. Ella se enfocó en el Dios de amor. Porque Dios es amor y quiere que así lo conozcamos. Y el otro punto, por amor ella accionó, por amor ella obedeció a Dios. Porque el amor te lleva a la acción. Como el ejemplo, ¿no? Hijita, saca la basura. Ay, mamá, ¿por qué no le dices a mi hermana? ¿Por qué no le dices a mi hermano? ¿Por qué yo siempre? ¿Y por qué no hacerlo por amor? Ella amó a Noemi y por amor accionó, a obedecer el sentir que Dios colocó en su corazón. Pero no solo eso, sino que ella tomó la iniciativa, pero no en una aparente solución humana, sino que ella buscó hacer las cosas conforme a lo que Dios quería. Ella empezó a dar pasos de fe. Ella accionó. Y Ruth siguió instrucciones. Ruth estuvo dispuesta a actuar en línea con el propósito, con todo aquello que era conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta seguir instrucciones? ¿Cuánto nos cuesta a nosotras, las mujeres, a veces seguir instrucciones? Y muchas veces permitimos que nuestra cabecita loca nos lleve a accionar de una manera diferente, producto de ¿qué? De no saber seguir instrucciones. Pero te cuento algo, la obediencia sin seguir instrucciones no es obediencia. Porque te pueden decir, anda, compra, bueno, pongo un ejemplo muy particular, ¿no? Ya es como un ejemplo, ahí está. Como que le dices a tu hijo, cómprame por favor 1 kilo de arroz. Marca 3 chanchitos. Y el hijo se fue y trajo el arroz, pero no trajo la marca 3 chanchitos, trajo otra marca. Y no era la marca que tú querías porque tú tenías pensado hacer un risotto, pensado hacer un arroz con leche, pensado hacer un arroz tapado, qué sé yo. ¿Obedeció? Claro que sí, te trajo el arroz, pero no el que tú querías.
Seguir instrucciones, familia, hijitas hermosas de papá, nos lleva a obedecer como corresponde. Y por eso te voy a hacer unas preguntas. Estoy un poco preguntona, ¿verdad? Pero bueno, vamos con unas preguntas. ¿Cuál es la actitud de tu corazón ante las desgracias o problemas? ¿Tienes ganas de obedecer a pesar de todo? ¿O es tan fuerte el dolor que te enfocas solamente en él y lo dejas? ¿Estás dispuesta a seguir instrucciones? ¿Estás dispuesta a que te digan qué hacer y cómo hacerlo? O muchas veces, de acuerdo a la edad, a la profesión, a la experiencia, es que nadie me puede venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que hago. Porque te cuento que cuando Dios nos llama, Él nos llama también para seguir instrucciones. Él nos llama para obedecer conforme a su voluntad. Por eso, el cumplir la voluntad del Padre siempre nos va a hacer bien. Siempre te va a llevar a crecer, a madurar, a vivir una vida plena. Pero ahí yo preguntaría también, ¿no? ¿Cómo van nuestras prioridades? ¿Cómo va el sentir de tu corazón? Y vamos con la tercera mujer. Lidia. Lidia. ¿Quién es Lidia? Bueno, dejamos el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento. Lidia era una mujer tal vez como tú y como yo, una mujer creyente, la primera mujer evangelizada de Macedonia, una mujer emprendedora, trabajadora que amaba a Dios, amaba a su familia, amaba trabajar, pero antes que amar a su familia y antes que amar trabajar, ¿sabes qué amaba ella? Lo amaba a Dios. Sí, lo amaba a Dios. Vamos a ir a la Biblia, te pido que vuelvas a tomar tu Biblia, vamos a meternos en Hechos capítulo 16 y vamos a leer varios versículos, del 13 en adelante. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 13, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo, ¿no? Una de ellas era Lidia, versículo 14, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios, como tú y como yo. Versículo 15, ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Versículo 14. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Vamos a tratar de entender un poquito quién era Lidia. Lidia, como te decía, era una mujer en Macedonia, emprendedora, trabajadora, vendía púrpura. Era una mujer que amaba a Dios, pero no había escuchado de Jesús. No había escuchado del Evangelio. Y ella estaba en el lugar preciso. Dice que era un sábado. Era el día de descanso, un sábado. Y había personas que estaban ahí, en este caso mujeres, dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que mientras que ella escuchaba, dice que Dios abrió su corazón y ella aceptó el Evangelio. Ella aceptó recibir a Jesús como Señor y Salvador y fue bautizada. No solo ella, sino que de inmediato también fue bautizada su familia. Y ella quedó impactada por ello. Pero no solo esto, sino que después a Pablo y a Silas los meten preso. Al salir ellos de la cárcel, ¿qué es lo que hacen? Van a la casa de Lidia, porque Lidia abrió las puertas de su casa para que haya una célula.
Porque obedecer te lleva a la acción. Cumplir el llamado te lleva a romper esquemas, a dejar comodidad, a avanzar en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuánto tú y yo lo hacemos? ¿Cuánto tú y yo estamos en ello? Vamos entonces ahora con unas consideraciones. Vamos con consideraciones, a ver qué tanto nos identificamos con Lidia, ¿sí? Consideraciones. Van a salir varios puntos ahí que los vamos a ir trabajando uno a uno después. Dice, Lidia era una persona próspera en su negocio. Sin embargo, ella tenía claras sus prioridades. Primero, Dios por sobre todas las cosas. Su familia. Ella buscó congregarse, buscó escuchar la palabra de Dios. Ella escuchó el evangelio, escuchó hablar de Jesús y creyó, dispuso su corazón a recibir a Cristo, y por eso el Espíritu Santo se movió con tanto poder en ella que la llevó a bautizarse a ella y a compartir a su familia. A través de su búsqueda de Dios, su familia fue tocada también. Porque eso es lo que ocurre. Que cuando tú te comprometes con Dios, Dios se encarga de comprometer a tu familia también. Y no solo eso, sino que ella se comprometió con Dios y se comprometió también con la iglesia de Cristo. Porque cuando tú aceptas el llamado de Dios y obedeces, eres luz, sal y levadura a tu entorno, empezando por tu familia. Muchas veces somos agentes secretos, muchas veces nuestros vecinos no saben que somos cristianos, o nuestros compañeros de trabajo o la familia. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio de vida tal vez no está afinado, porque nos enfocamos en nuestra realidad como lo hacía Sara, porque tal vez tenemos mucho dolor y sufrimiento, pero no lo hemos soltado, como le pasó a Ruth. Sin embargo, en el caso de Lidia, ella impactó de manera sobrenatural su familia y su entorno porque ella tomó la decisión de disponer su corazón y Dios lo abrió. Vamos con unas preguntas. Cuando recibes la palabra de Dios, ¿la comunicas a tu familia y a tu entorno? ¿Te congregas solo para recibir o también para dar lo que recibes de Dios? Porque te cuento que cuando tú obedeces al llamado, no solo tu vida, sino tu entorno empieza a ver un cambio. Y estamos, familia, hijitas de Dios, en el año del Espíritu Santo, la oración y la evangelización. Y tú y yo estamos llamadas a cumplir la gran comisión. Pero ¿estamos dispuestas a obedecer? ¿Estamos dispuestas a seguir instrucciones? ¿Estamos dispuestas a romper con los esquemas mentales, con la comodidad? ¿Estás dispuesta? Cada una de nosotras, así como cada una de las mujeres que acabamos de ver en estos ejemplos y muchas más en la Biblia, pueden haber estado viviendo o pueden estar viviendo hoy muchas situaciones difíciles. Pero te cuento que Dios nos ha llamado a la acción. Dios nos ha llamado a obedecerle. Ahora, hay algo importante a tener en cuenta. Dios siempre te va a hablar primero. Dios siempre te va a colocar un sentir especial en el corazón. ¿Por qué lo hace? Él nos muestra su voluntad. Él coloca un sentir especial en tu corazón para que tú acciones. Pero ahí viene la pregunta, ¿cuán dispuesta estoy yo a escucharlo y a obedecerle? ¿Cuán dispuesta estoy a que el Espíritu Santo tenga la libertad de moverse en mí cada día? Y es importante entender algo, que cuando tú obedeces al llamado de Papá Dios, no solamente te beneficias tú y tu vida, sino que toda tu familia y entorno es grandemente bendecida. Nos va a costar obedecer, siempre que lo hagamos en nuestras fuerzas. Pero si tú decides obedecer conforme a la voluntad del Padre,
Él te va a habilitar, Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar el denuedo, la fuerza, la vitalidad, la sabiduría, la prudencia, el valor para avanzar. Vamos entonces ahora con las consideraciones finales. ¿Sí? Por eso es importante que cada día hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. Vamos a ver ahí en pantalla varios puntos que son importantes a tener en cuenta en el obedecer al llamado. El primero, rendirnos cada día a Dios. Es decir, tenemos que limpiar el corazón. Sí, hijita de Dios, muchas veces tenemos cosas guardadas, bien archivaditas ahí en las entrepieles del alma y ni cuenta nos damos. No permitamos que nada estorbe a la obediencia, a la acción. Para eso tenemos que limpiar el corazón rindiéndonos todos los días. Otro punto importante para poder obedecer al llamado, vivir llenas y controladas por el Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no es posible. Jesús nos dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Efesios nos dice, antes bien sed llenas del Espíritu Santo. Todos los días, para que tú puedas obedecer al llamado que Papá Dios te está haciendo, para que te puedas comprometer con su propósito, tienes que ser llena del Espíritu Santo. Pero también tienes que tener disposición, no solo a escucharlo, sino también a obedecerlo, no en tu parecer, sino conforme a lo que Él te está diciendo que hagas. Porque obediencia sin instrucción, sin seguir instrucción, no es obediencia. Es hacer las cosas porque a ti te dan la gana. Entonces, tenemos que tener disposición, no solo a escucharlo, sino también a seguir las instrucciones. ¿Sí? ¿Qué más? Implica también tener una relación íntima con Jesús siempre. Si hay alguna duda, si algo no te queda claro, entrégasela al Señor, ve a los pies de Jesús. La duda, hijitas de Dios, no es que sea del diablo, no. Todos tenemos duda. Uy, ¿qué me pongo? Uy, ¿qué cocino? Son dudas, son inquietudes que todos podemos tener. Cuando tú tengas alguna inquietud, algo que no sepas, ve a los pies de Jesús. Nadie mejor que Él para decirte qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y para qué hacerlo, por qué hacerlo. Revisa tus prioridades. Tú vas a obedecer al llamado que Dios te da si tienes claras tus prioridades. Primero Dios, después tu vida, después tu familia, después tu trabajo, tu ministerio. Pero primero Dios. Y por último, aplica hola todos los días. ¿Hola, Gisela? Sí, aplica hola. Oración, estudio de la Biblia, o sea, lectura bíblica, y alabarlo y adorarlo siempre. Estas herramientas son importantes para vivir conforme a la voluntad de Dios. Oración, lectura bíblica y adoración, alabanza, agradecimiento. Hola. Hijitas de Dios, tú y yo hemos recibido un llamado muy importante, muy especial. Dios te ha escogido para que puedas vivir una vida sobrenatural, pero tú decides si obedeces al llamado o te quedas quieta. Vamos con la aplicación teoterápica ya para finalizar. Amadas hijitas de Dios, nuestro Padre nos ha llamado a vivir en acción. Cuando Sara dejó de enfocarse en lo humanamente posible, pasó a vivir lo sobrenatural y cumplir con el propósito de Dios para su vida, siendo madre de multitudes. Cuando Ruth tomó la decisión de no enfocarse en su dolor ni en sus posibilidades humanas, dejó Moab. Parecería que ella renunció a sus mejores posibilidades, pero no. Ella le entregó su vida a Dios y Dios le dio mucho más de lo que ella pudo haber imaginado. Porque le dio un esposo, una familia, su descendencia llega a Jesús. A Ruth a Boz
al hijo de Booz se le menciona dentro de la genealogía de Jesús. Tu vida va a impactar de una manera que no tienes tal vez posibilidad de entenderlo si obedeces al llamado de Dios. Lidia supo darle prioridad a Dios antes que a su negocio. Lidia le pudo dar prioridad a Dios y su familia fue de gran bendición. Y ella cumplió con la iglesia porque también había célula en su casa. Cuando tú y yo aceptamos la voluntad de Dios, hijita, lo obedecemos siguiendo sus instrucciones, nos volvemos realmente agentes de cambio para nuestra familia y nuestro entorno. Hoy estamos llamadas a aprender que el plan de Dios es perfecto y está lleno de amor, incluso cuando no podemos entender lo que está ocurriendo. Dios obra su propósito siempre, hijitas de Dios, siempre. Recordemos que cada corazón dispuesto marca una gran diferencia en todos los que le rodean. Así que ahí donde estás, te animo a que dispongas el corazón para tener un tiempo muy especial de oración.